Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios podemos continuar estudiando su palabra, poder escudriñarla. Y vamos a continuar el día de hoy hablando sobre el tema principal que hemos estado conversando. Bueno, el tema que he estado hablando, enseñando, que es el tema del Espíritu Santo o la neumatología bíblica. Y hemos llevado unas buenas enseñanzas, unas series. Hace 8 días estuvimos viendo acerca del Espíritu Santo y su obra específicamente en el Antiguo Testamento. Y esta semana, interesantemente, he estado viendo muchas cosas acerca del Espíritu Santo, he estado estudiando y es triste, hermanos. Reitero lo mismo, es triste ver cómo ha sido ultrajada esta doctrina. Es triste ver cómo se ha llevado hasta el emocionalismo y haciendo entender que es obra del Espíritu Santo. Y es feo porque es Dios mismo. O sea, están jugando con Dios mismo. Muchas veces pensamos como, no, el Espíritu Santo es algo menor, no, pero es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos que muchas personas han enseñado y las personas engañadas también viven vidas completamente creyendo que el Espíritu Santo es el que me hace aún correr, el que me hace hablar en lengua, el que yo puedo caerme y moverme y yo soy el Espíritu Santo y llame al Espíritu Santo que venga a mí y que posee dentro de mí y que me controle y sabiendo que todo esto no es bíblico. Es por eso la importancia aún del día de hoy, que muchas personas se hacen llamar cristianas, del día de hoy es necesario reevangelizar muchas veces, porque personas con malas intenciones han enseñado mal de las doctrinas bíblicas. Y es triste que muchas personas, creyendo que van a ir al cielo, van a ir al infierno. Y bueno, solamente quería compartir con ustedes esto. Hablaremos un poco más acerca del tema del Espíritu Santo en el presente, dentro de 8 días y 15 días, pero el día de hoy el tema que estaremos hablando es sobre el ministerio del Espíritu Santo en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar, es importante preguntarnos, bueno, si dentro de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne, estuvo el Espíritu Santo y aún Él anduvo en el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, sabiendo que solamente somos 100% hombre? Cristo Jesús, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Él anduvo en el Espíritu, ¿cuánto más usted y yo? Y antes de continuar, de seguir hablando acerca del tema del día de hoy, me gustaría orar y pedir la ayuda de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz, Señor. Gracias por este día, el cual tú nos permites estudiar esta doctrina, Señor, que mis hermanos puedan comprenderla, que también sea de provecho, Señor, y cada día, Señor, vivir agradecidos contigo, porque tú has sido muy bueno, Señor, a darnos tantas bendiciones. Te ruego, Señor, por el resto de día, que tú seas bendiciendo los cultos alrededor también del mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Déjenme compartir con ustedes la diapositiva. Y como les estaba compartiendo, estaremos hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida terrenal de Cristo Jesús. Los 33 años que vivió nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se vio distribuida en sus tres etapas básicamente. El primero es en su nacimiento, en el ministerio público y en su resurrección. Y recordando aún que su ministerio público fue de 3 años, ¿no? Desde los 30 años hasta los 33. Pero en el nacimiento aún, antes de que naciera, se había ya dicho que el nacimiento de él iba a ser por obra del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo el Espíritu Santo estuvo envuelto en el nacimiento de Cristo Jesús. Y vamos a leer primero Lucas 1:35. Dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí está una conversación de María con el ángel cuando el ángel le dice, bueno, tú vas a tener un hijo, se llamará Jesús, y ella no entendía cómo iba a ser esto. Y es por eso que en el versículo 34 le pregunté, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a tener un hijo sin tener una relación sexual con alguien? Y aquí le responde el ángel, y la pregunta de María no es dudando del poder de Dios, sino ella pensando de cómo sería. Y le responde que será por obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría sobre ella
y el poder del Altísimo la cubriría, y así nacería nuestro Señor Jesucristo. Y es importante entender que Cristo Jesús no fue un semidios, porque a veces pensamos en eso, tenemos las ideas aún mitológicas que nos hacen pensar como que, no, entonces es 100%, 50% hombre, 50% Dios, pero ya entendemos por lo que vemos en la palabra de Dios que es 100% hombre y 100% Dios, y la razón es porque aún eh, eh, sabemos que Cristo Jesús es Dios y aún desde su nacimiento el Espíritu Santo fue el que intervino. Algo también importante es que no fue común este nacimiento, porque tristemente también alrededor de la historia de la iglesia, muchas personas han malinterpretado y han dicho que el Espíritu Santo entonces tuvo relaciones sexuales con María, lo cual no es cierto, sino que solamente como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona para una tarea en específico, de la misma manera vino sobre María para así poder también dar el nacimiento a nuestro Señor Jesucristo. No que había nacido ahí apenas, sino que se encarnó Cristo Jesús en ese momento. También lo podemos ver en Mateo 1, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, hablando sexualmente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí en estos tres versículos vemos que se está atribuyendo el nacimiento, la concepción de nuestro Señor Jesucristo al Espíritu Santo. Y aún como José, cuando supo que ella estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo, él quiso dejarla y era porque le amaba, porque no quería difamarla. Pero aún un ángel se le apareció a José explicándole y diciendo, no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que está en ella del Espíritu Santo es. Y qué importante es entender que María aún era virgen. Y esto es importante porque también muchas personas han malinterpretado esto y han sacado cosas fuera de su contexto sin entender que el nacimiento de Cristo Jesús no fue por una relación sexual, sino fue solamente que el Espíritu Santo vino sobre María y con su poder fue que se halló el nacimiento de Cristo Jesús, el nacimiento virginal, su encarnación. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo estuvo envuelto en el nacimiento de Cristo Jesús. Y vemos también alrededor en el Antiguo Testamento, cuando las profecías nos hablan aún acerca de que el Espíritu Santo estaría sobre Cristo Jesús, que sería lleno de poder, de sabiduría, de conocimiento en Isaías. En el segundo lugar, vemos que el Espíritu Santo estuvo envuelto en el ministerio público de Cristo. Y en primer lugar estaremos viendo que Cristo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y este versículo es hermoso porque aún está atribuyendo al Espíritu Santo su deidad. El Espíritu Santo estuvo sobre Cristo Jesús, bueno, también porque Dios estaba con él. Y aquí vemos que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo con una tarea en principal. ¿Cuál era? Bueno, que anduviera haciendo bienes, sanando a los oprimidos, que habían sido por el diablo. Y lo primero que vemos en la Biblia, cronológicamente, lo vemos en su bautismo, que el Espíritu Santo vino sobre él. Dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en Marcos 1:10, que es un pasaje paralelo, dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí Juan fue el momento en que bautizó a nuestro Señor Jesucristo y vemos claramente que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él. Es importante entender que el ungimiento se llevaba con algún propósito en el Antiguo Testamento y era para algún rey,
¿Era para un profeta o era para un sacerdote? Y nuestro Señor Jesucristo cumplió esas tres tareas como rey, como profeta y como sacerdote. Vemos en Hebreos, Él es el gran sumo sacerdote. En Hechos, como Él es el reemplazo aún de David, el gran rey, y como profeta aún, Él reclamando la palabra de Dios. Y su ungimiento, desde el momento de su bautismo, podemos ver claramente que se ve su vida aún ministerial. Sabemos que en el tiempo que él no estuvo, los 30 años, no se nos relata en la palabra de Dios que él haya hecho milagros, sino es hasta el momento que él fue ungido por el Espíritu Santo, fue bautizado, él empezó su vida como el ministerio, recordando aún que su primer milagro fue convertir el agua en vino, por lo cual se nos muestra en la palabra de Dios. También vemos que su ungimiento, dice Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Permaneció sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos 10:38, el versículo que ya acabamos de leer. Y Juan sabía que el que era Cristo Jesús sería el que el Espíritu Santo viniera sobre él. Y efectivamente fue sobre nuestro Señor Jesucristo, que él era el Mesías. Es más, usted puede buscar qué significa la palabra Cristo. Y la palabra Cristo significa ungido. Y Cristo Jesús vino aquí con una tarea en principal. Bueno, fue morir por nuestros pecados. Y su vida en el de ministerio la vemos rodeada aún por el Espíritu Santo. Hay muchos milagros, los milagros se le atribuyen aún por el poder del Espíritu Santo y eso lo podemos ver en los evangelios claramente. También podemos ver que Cristo fue lleno o controlado por el Espíritu Santo. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es importante entender que la palabra lleno significa controlado. A veces pensamos mal y malinterpretamos mal, tal vez porque no es tan claro. La palabra lleno para nosotros es como necesidad de más, pero la palabra lleno en el contexto bíblico significa que estuvo controlado por el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús literalmente fue guiado por el Espíritu Santo. Y aún nos podemos cuestionar a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cuánto más nosotros necesitamos de estar controlados por el Espíritu Santo? También vemos claramente que Cristo Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo y eso fue de una vez después de que fue bautizado, después de que fue ungido por el Espíritu Santo, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Vemos que Cristo Jesús se dejó llevar por la voz del Espíritu Santo y éste lo llevó al desierto para ser tentado o podríamos decir para ser probado por el diablo. Sabemos que las pruebas, las tentaciones, perdón, no vienen de Dios, pero como Job, Dios también permite que el diablo tiente. Y vemos acá un paralelo tremendo, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto con hambre y fue tentado por el diablo, pero sabemos que él no pecó, aunque fue tentado por la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, él no pecó a diferencia de Adán y aún de nosotros, sabiendo que Adán y Eva cuando fueron tentados, ellos pecaron, pero nuestro Señor Jesucristo no pecó. Y me gusta mucho que después de su ungimiento en el bautismo que vemos claramente que también el Espíritu Santo le llevó al desierto durante 40 días, donde no comió ni bebió y fue tentado por el diablo. También, ya por último, vemos que el Espíritu Santo estuvo envuelto en la resurrección de Cristo Jesús. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Y qué esperanza es este versículo? Aquí está diciendo que el Espíritu levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ese mismo Espíritu mora en cada uno de nosotros como creyentes. Y le dice, de la misma manera,
como Cristo Jesús fue resucitado de los muertos, también nosotros seremos. Y esto nos está hablando de nuestra glorificación futura, que es certera. Y gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros, también nosotros ya estaremos sin pecado. Recordemos, en el presente, aunque tenemos el Espíritu Santo y somos salvos y estamos seguros en Cristo Jesús, también tenemos nuestro cuerpo en carne que aún nos lleva a pecar, pero sabemos que el Espíritu Santo es aún una como seguridad que en el futuro ya no tendremos más pecado. Y es por eso que dice, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y qué bonita es la obra del Espíritu Santo. Aquí en este versículo lo importante, hablando del tema que estamos hablando el día de hoy, es que el Espíritu Santo estuvo envuelto también en su resurrección. Y hay otros pasajes que aún lo ven envuelto en la muerte. Lo importante que tenemos que rescatar aún de estos pasajes es que el Espíritu Santo también estuvo presente en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, la obra del Espíritu Santo aún en este tiempo también la podemos atribuir al Antiguo Testamento. Muchas veces nos podemos confundir, decir que el Antiguo Testamento es desde antes de Mateo, pero se parte la historia en dos cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Aún en el tiempo de los evangelios estaba viviendo parte del Antiguo Testamento, claro, reconociendo y recordando que Cristo Jesús ya estaba presente, Dios mismo estaba presente con ellos. En primera de Pedro 3:18 para terminar dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados en la cruz, el justo por los injustos, Él por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aunque ha sido un versículo de que se ha abierto mucho debate acerca de cuál espíritu se está hablando, podemos decir que también fue el Espíritu Santo el que lo vivificó. Podemos decirlo así, por lo que dice también pasajes paralelos como el que acabamos de leer. El Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo en su nacimiento, en su ministerio público, cuando él empezó su ministerio a los 30 años, hasta el momento en que murió en la cruz, y también lo vemos envuelto en su resurrección. Gloria a Dios por estas enseñanzas y también por lo que podemos ver en su palabra. Y yo quiero, hermanos, terminar con esto. La importancia de que nosotros andemos, que estemos llenos o controlados por el Espíritu Santo, y la manera para nosotros ya no para la manera para nosotros estar controlados es nosotros apartándonos del pecado. Si nos apartamos del pecado vamos a estar controlados. ¿Por qué Cristo Jesús estaba controlado completamente por el Espíritu Santo? Bueno, porque él no pecó. Esa es la razón, hermanos. Qué importancia, hermanos, es que nosotros estemos siendo llevados en esta vida, en esta carne aún, por el Espíritu Santo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por estas enseñanzas. Padre, gracias porque tú nos permites estudiar de tu palabra. Tú nos permites aún, por medio del Espíritu Santo y su poder, entenderla, Señor. Y te damos las gracias porque tú has sido bueno y fiel. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino acá a la tierra y murió por nuestros pecados, pero también fue resucitado al tercer día. Guárdanos, Señor, el resto del día y te damos las gracias por quien tú eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien y que también hayan podido tener una bonita semana y que puedan tener una bonita semana. Nos vemos, si Dios permite, la próxima vez.